Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Imagenología y Radiología. Fractura de húmero proximal por descarga eléctrica. Las lesiones de húmero proximal o de la articulación de hombro tras sufrir una descarga eléctrica son raras, siendo el hombro el más afectado a causa de luxaciones y en algunos casos se asocia a una fractura. La luxación de hombro puede ser unilateral o bilateral, anterior o posterior. Las bilaterales y posteriores son relativamente raras. Se producen como consecuencia del espasmo muscular o contracción violenta e incoordinada, inducido por la corriente eléctrica. Este tipo de lesiones son más frecuentes en la extremidad superior, y especialmente en las proximidades de la articulación del hombro. Entre su sintomatología tenemos que el hombro y el brazo son dolorosos y se inflaman. Los pacientes tienen dificultad para levantar el brazo. Cuando se trata de un paciente que ha sufrido una descarga eléctrica, se debe realizar una exploración cuidadosa de la cintura escápulo-humeral para descartar existencia de lesiones. El diagnóstico se lo realiza por medio de radiografías simples o, a veces, tomografía computarizada como complemento. Las radiografías deben incluir al menos una vista en rotación interna anteroposterior verdadera, vista en Y u oblicua transescapular, una vista axilar, para evaluar la articulación glenohumeral. La tomografía computarizada se realiza si las fracturas son complejas o se visualiza mal en las radiografías simples. El tipo de lesiones que presentan estos pacientes varía desde la luxación anterior a la luxación posterior y desde la fractura de troquíter a la fractura subcapital del húmero. Un alto porcentaje de estas lesiones se diagnostican tarde, empeorando de esta forma el pronóstico. Las fracturas y luxaciones anteriores son más fáciles de diagnosticar mediante la clínica. Las luxaciones posteriores presentan mayores dificultades para el diagnóstico, ya que el examen radiográfico presenta cambios muy sutiles que fácilmente pasan desapercibidos, motivo por el cual se solicita estudios complementarios como la tomografía computarizada. Según la OMS, las quemaduras eléctricas constituyen un problema de salud pública a nivel mundial, provocando alrededor de 180.000 muertes al año. El 20% de todas las lesiones por electricidad ocurren en niños. La edad promedio de afección está entre los 11 y los 20 años de edad. Los casos predominan en el género masculino, representando el 91.9% con una relación 9:1 masculino-femenino. En el tejido óseo, a raíz de una descarga eléctrica, se pueden presentar dislocaciones, múltiples traumas en cráneo, tórax, abdomen y pelvis, necrosis en periósteo y fracturas. No es muy común que se presenten fracturas después de una descarga eléctrica, ya que estas suceden únicamente en el 10% de los casos. No hay tetanización muscular. El 90% de las lesiones restantes corresponde a otras afecciones del hueso. Luxación de hombro representa el 50% de todas las luxaciones del cuerpo. Luxaciones de hombro suelen ser muy comunes en las salas de emergencia. Presentan una incidencia de entre 23.1 y 23.9 por cada 100.000 personas al año. De las luxaciones que se presentan en el hombro, el 2% son posteriores, 98% restante son anteriores, 1% se asocia a fracturas. Las luxaciones de tipo anterior suelen afectar entre el 50 y 70% a pacientes menores de 30 años, dándose con mayor frecuencia en hombres. Utilizaremos un equipo General Electric de 16 canales. La posición del paciente será en decúbito supino con el brazo de estudio extendido paralelo al cuerpo. La posición del tubo tendrá dos momentos, uno de 90 grados y otro de 180 grados. La longitud será de 300 milímetros, el FOB de 250 milímetros. Los factores que utilizaremos será un KB de 80, un MA de 40. Dirección en que entrará el paciente será cráneo caudal. Grosor de corte de 2.5 milímetros. Utilizaremos 6 detectores. Duración será de 10 segundos, el retardo de 1 segundo. El filtro de reconstrucción se localizará con el centro de ventana de 350 y una amplitud de 2000. Una ventana ósea, un kilovoltaje de 120 y un MAS de 250. El FOB utilizado será de 250 milímetros, la matriz de 512 por 512. La radiografía, resonancia magnética, ecografía y tomografía son los aliados de imagen en cuanto a lo que se refiere a colaborar con el diagnóstico de luxación de hombro. Sin embargo, en emergencia, los rayos X, la ecografía y tomografía computarizada ayudan a llegar a un diagnóstico acertado, haciendo que el contraste de la resonancia magnética no sea necesario para diagnosticar la luxación de hombro, a menos que se evidencien posibles afectaciones de mayor complejidad en los estudios antes mencionados. Este tipo de complicación se presenta con regularidad y se considera que los estudios predilectos para diagnosticar lesiones en el labro son la resonancia magnética, con una sensibilidad del 45-85% y una especificidad del 80-90%, pero
Principalmente se recomiendan los estudios de artrografía por TC, ya que posee una sensibilidad del 90 al 95% y una especificidad del 90%. La tomografía axial computarizada es útil en la evaluación de la morfología y lesiones de las estructuras óseas. En el hombro se utiliza especialmente para valorar la magnitud de las lesiones, ya que permite hacer una estimación más exacta de la superficie ósea perdida tras uno o varios episodios de luxación.